Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. En verdad me siento abrumado por la cantidad de personas que se han hecho presentes en este auditorio. Muchísimas gracias a toda la facultad, muchas gracias a la Universidad Nacional de Córdoba por este cariño, que lo recibo como un cariño a Bolivia, como un cariño a un pueblo luchador, como es el boliviano, a un presidente indígena, como es el presidente Evo Morales. A ustedes, gracias. Se puede analizar de distintos ángulos las reflexiones que venimos haciendo desde años atrás y el esfuerzo por buscar aportar a la comprensión de la realidad mundial, latinoamericana y boliviana. Y habrá que ver qué conclusiones habrán sacado los profesores, los alumnos que debatieron estos meses. Pero yo quisiera hacer como un conjunto de confesiones sobre lo que yo entiendo de mi pensamiento. La primera confesión: desde un principio, desde los 13, 14 años, que me acerqué al ímpetu que se debatía en Bolivia, un despertar democrático, estábamos saliendo de las dictaduras. Dos fuerzas alimentaron mi reflexión desde entonces hasta el día de hoy. Mi acercamiento al marxismo. Eran tiempos de leer a Althusser, a Balibar, a Gramsci. Eran tiempos de los cuadernos pasados y presentes que llegaban medio clandestinamente a Bolivia para ser leídos en las universidades, y yo del colegio me escapaba a la universidad para buscar esos documentos, porque en Bolivia sufrimos una etapa entre democracia y dictadura a lo largo de 6 años, y los momentos que había democracia llegaban libros, traían de contrabando desde el Perú, y había que ir a buscar los libros de contrabando del Perú, y ahí encontraba las ediciones casi clandestinas. Fue un primer apego más que académico, entre intelectual, político, ideológico. Soy un marxista, no cabe duda. En estos tiempos en que casi nadie se reivindica marxista, después de la caída del muro de Berlín, yo lo hago, me gusta, y no como acto provocador, sino como sinceridad. Soy un marxista. Pero la segunda cosa que enriqueció, que acicateó mi reflexión intelectual, política, luego académica, fue la temática indígena. Como marxista, formado en la lógica de la lucha de clases, del movimiento obrero, del sujeto propio de la clase obrera organizada, pero en la realidad de Bolivia, junto con ese sujeto obrero fuerte, con la Central Obrera Boliviana, los sindicatos mineros, los sindicatos fabriles que habían hecho revoluciones, levantamientos, había otro sujeto que no encajaba en lo que leíamos del marxismo, pero que era un sujeto práctico, actuante, beligerante, y que se presentaba en un idioma que yo no entendía, aymara, quechua, que se presentaba con una lógica y una simbología que me impactaba, que se presentaba con una evocación de la historia que despertaba miedo en las clases medias urbanas de Bolivia. Los indios. No eran los indios solamente convertidos en obreros, en artesanos, en trabajadores del hogar o en constructores. Eran los indios
que se presentaban con sus ponchos, con sus chicotes, con sus restos duros, pétreos, con su propio idioma, sus propios héroes, sus propios lenguajes, su ocupación del territorio, que fue siempre de ellos. Y entonces, ¿cómo hacía el marxismo para entender a ese sujeto que no encajaba en el concepto de clase media, de pequeño burgués, de pequeño parcelario? ¿Cómo? Y ese fue desde entonces hasta el día de hoy mi obsesión: cómo entender, cómo comprender la historia, la existencia, la fuerza, el futuro de este poderoso sujeto social que entraba a las puertas de la historia sin pedirle permiso nada a nadie, incluso diferenciándose de la propia clase obrera, distanciándose de ella. Había que romper con un cascarón marxista heredado. Había que romper con las lecturas que venían de los partidos, que venían de la academia, respecto a la clasificación de pequeños burgueses, y este tema esquivo al marxismo oficial de lo nacional, de lo identitario, de lo étnico. Desde entonces, lo que hicimos fue buscar herramientas auxiliares, aferrarnos a un tronco, y había que escarbar ese tronco, había que depurarlo de las lecturas clásicas, casi de manual, que nos clasificaba el mundo y que buscaba que la realidad se acomode a la clasificación del mundo antes que la clasificación sea una manera de entender el mundo. Había que desembarazarse de falsas lecturas, de lecturas parciales. En ese sentido había que hacer un regreso al marxismo, leer otra vez El Capital, leer los Grundrisse, leer el manuscrito 61-63, leer los textos de Marx sobre la India, sobre China, sobre las guerras coloniales, leer sus apresuradas y cada vez más enigmáticas reflexiones sobre la comunidad. Primero en los Grundrisse, luego en los textos etnológicos de los últimos 20 años antes de morirse, en las cartas enigmáticas hasta el día de hoy a Vera Zasulich. Intentar encontrar ahí puntos, luces, para ayudarnos a entender lo que yo veía frente a mis ojos: indígenas, identidades, pueblos, naciones, que no eran ni pequeños burgueses, ni eran esclavos, ni eran siervos, que eran comunidad. ¿Y qué dice Marx de la comunidad? ¿Cuál es la fuerza de la comunidad? Y entonces, desde dentro del marxismo, una depuración interna, ir a buscar raíces, fuentes que me ayudaran a entender lo comunitario, lo étnico, lo nacional, pero además encontrar herramientas auxiliares que no podían venir del marxismo, pero que eran necesarios para potenciar el marxismo: la etnohistoria, la historia, la etnografía, la geografía. Y yo llegaba a la conclusión que uno entendía más de Bolivia leyendo un relato de las comunidades productoras de papa de La Paz o de Potosí del siglo XVI al siglo XIX, que leyendo un manual de economía política o un manual de algún partido político de izquierda en Bolivia. Se conocía más leyendo esto, sociología, antropología, que leyendo estas reflexiones circulares y cerradas de lo que supuestamente era Bolivia. Desde entonces mi pensamiento ha sido ese: una
un aferrarse a un marxismo duro, reconstrucción, digámoslo así, del marxismo desde sus fuentes, pero inmediatamente abrirnos a un conjunto de herramientas auxiliares provenientes de otras fuentes, provenientes de otros saberes, provenientes de otros conocimientos. Y entonces ustedes van a ver que en mis textos, sin ningún tipo de complejo, puedo atravesar Hegel, puedo irme a Bourdieu, puedo regresar a Gramsci, me puedo ir a Weber, puedo regresar a la etnohistoria, puedo revisar documentos de etnografía del siglo XVI, regresar a Lenin, buscando siempre herramientas que se articulen en torno a un tronco duro del marxismo. ¿Cómo calificar a ello? Yo pensaba, un tipo de marxismo situacional. Si algo pudiera caracterizar las reflexiones que vengo haciendo es, muchas gracias, un tipo de marxismo situacional. Y en esta apertura llegué a decir, y lo vuelvo a afirmar, es imposible, por ejemplo, en Bolivia, hacer marxismo, teoría marxista, en economía, en política, en sociología, sin comprender, sin entender la realidad indígena. Es imposible, es una locura, es un sinsentido. Alguna vez yo reflexioné sobre esta necesaria articulación entre marxismo como una narrativa universal e indianismo como una narrativa local, regional y enraizada. Y decía, en Bolivia es imposible ser marxista sin ser indianista, y no se puede ser indianista consecuente si no se es a la vez marxista. ¿Cómo calificar esta lectura? Marxismo situacional. Tronco duro de las fuentes, múltiples herramientas, o llamaba Sartre, ¿no?, las ciencias auxiliares, que permiten al pensamiento enraizar, captar realidad, captar nuevas figuras, captar nuevos pensamientos en torno a un núcleo fuerte, a un núcleo duro. Primera reflexión, primera confesión. Segunda confesión. ¿Cómo es mi acercamiento al marxismo? ¿Cómo es mi acercamiento a la lectura política, al estudio del Estado, al estudio de las clases sociales, al estudio de la comunidad, al estudio de la hegemonía, al estudio de cualquier situación especial de investigación? Digámoslo así, predictiva. Hay un debate en las ciencias cognitivas que están despertando los últimos 10 años respecto a cómo actúa el pensamiento. ¿Es el pensamiento, la función biológica de pensar, un reflejo de la realidad? Posición filosófica que viene desde el siglo XVIII, XIX. O hay, que es el moderno aporte, que el pensamiento siempre está intentando predecir, que la forma biológica de procesar el pensamiento es predictivo, y por eso causa tanta fascinación los deportes, por ejemplo, los juegos que son predictivos, el fútbol. El fútbol es un juego predictivo. Yo voy a pasar la pelota a la izquierda y estoy preparándome para correr porque estoy prediciendo que el que va a recibir la pelota, si es que no la para alguien antes, me la va a pasar 10 o 15 metros después.
hay una especie de sintonía entre los juegos colectivos que fascinan a la gente con la manera de procesar el pensamiento. Y creo que mi manera de actuar frente al mundo ha sido esa: no predecir el mundo futuro en base a una bola de cristal y a una especulación, sino estudiar la realidad marxistamente, ver las contradicciones de esa realidad, ver los límites de esa realidad en la perspectiva de cómo uno va a predecir o va a poder impulsar acciones tácticas o acciones estratégicas a partir de esos límites, a partir de esas contradicciones, a partir de esas limitaciones que tiene la realidad. A esta articulación entre conocer lo existente, pero conocer desde el punto de vista de sus contradicciones, de sus limitaciones, y lo que se puede hacer hacia adelante para impulsar lo común, lo colectivo, lo comunitario, lo comunista, yo resumiría la lógica de mi pensamiento. Comprender lo que existe y ser ahí implacable. Conocer lo que existe no es simplemente decir, bueno, el manifiesto comunista me dijo que así es el mundo, realidad, acomódate a lo que dice el manifiesto comunista. Eso no es comprender. Esa es una actitud de fe, esa no es una actitud de comprensión, que no ayuda para nada. Comprender, y usa todas las herramientas disponibles que están a la mano para comprender esta realidad. Pero comprender ¿qué? Sus contradicciones. Comprender ¿qué? Sus límites. Comprender su dinámica interna, su potencia y sus limitaciones. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de cómo esas contradicciones, limitaciones, obstáculos pueden ser utilizados para potenciar lo común, pueden ser usados para reforzar lo colectivo, pueden ser aprovechados para reforzar lo comunitario. Mi manera de enfrentar el mundo, entonces, en cada uno de mis textos, en mis reflexiones, no es simplemente una mirada meramente académica, descriptiva. No ganaría nada. Quizás un libro, un reconocimiento académico, que es importante, pero que tiene un límite, mantiene una actitud contemplativa ante la realidad. ¿Qué es lo que yo intento? Comprender con agudeza, con todas las herramientas que te brinda la academia, que te brinda la historia, que te brinda la filosofía, que te brinda la economía, usarlas todas para comprender críticamente la realidad. ¿Qué es comprender críticamente? Es comprender en profundidad la realidad, en detalle la realidad, visibilizando sus límites, visibilizando sus contradicciones propias, no la que está en tu cabeza, no la que te dijo el manual ni el libro, sino la realidad, la sociedad argentina, la sociedad boliviana, el Estado, las clases sociales, la economía mundial, lo que sea. Estudiarla en su complejidad, en sus fundamentos internos y en sus contradicciones y posibilidades que a partir de esas contradicciones, limitaciones, se potencie lo común, se potencie lo colectivo, se potencie lo comunitario, se potencie lo comunista. Creo que no hay mejor manera de entender la realidad que de esta manera. Creo que eso es lo que Marx llamaba como el compromiso, ¿no? El punto de vista de clase, decía él en el prólogo de 1871 del Capital. Hay un punto de vista, sí, pero no es un punto de vista para ver un pedazo, es un punto de vista para ver la totalidad, su límite y sus posibilidades de superación. Y para eso hay que ser rigurosos,
Hay que usar todas las herramientas que te brinda la academia, la ciencia, para apuntar bien a tu objeto, para descuartizarlo en sus componentes, para verlo en su dimensión totalizante, viva y orgánica, en su límite, en sus potencias, en sus contradicciones, y cómo en esas contradicciones y potencias se puede empujar lo común, lo comunitario, lo socialista, lo popular, la autodeterminación, la emancipación. Esta es la manera en la que me acerco a la investigación. Desde que adolescente opté un criterio, una adscripción política, intelectual, ideológica, ha sido mi manera de acercarme al mundo. A eso le he llamado entonces para no quedarme en la repetición de pensamiento crítico sí. ¿Y qué es el pensamiento crítico? Una comprensión de la realidad y de sus contradicciones vista de manera predictiva en función de lo común, de lo comunitario, de lo colectivo. Entonces tenemos dos confesiones, digámoslo así, que articulan mi pensamiento. Un marxismo situacional, un marxismo indianista que se nutre de otros elementos de las ciencias sociales contemporáneas, y una manera de acercarnos al estudio de la realidad en la perspectiva predictiva, en la perspectiva de potencias, de límites y contradicciones que pueden apuntalar, que pueden ser utilizados por lo popular, por lo comunitario, por lo socialista, por lo asociativo, por lo colectivo. Esta manera íntima de abordar la crítica, de abordar la investigación, de abordar la reflexión, nos ha permitido a nosotros estudiar varios temas que ustedes han debido revisarlos en los textos que han utilizado. El papel de lo indígena en la historia latinoamericana y en la historia boliviana, el papel de los movimientos sociales en la construcción de los sujetos colectivos, la pluralidad de los sujetos y las maneras contingentes de su articulación, la modificación de la composición obrera contemporánea, que ha disuelto la antigua condición obrera del siglo XX y que ha creado una nueva condición obrera más fragmentada, más plural, más diversa, más nómada, y que disuelve temporalmente la presencia obrera y la necesidad de una sedimentación de décadas hasta consolidar un nuevo movimiento obrero que corresponda a la nueva condición obrera emergente de fines del siglo XX, principios del siglo XXI. El papel del Estado, una reinterpretación del Estado que va más allá de la máquina o de la herramienta de dominación de una clase contra la otra, que lo es. En última instancia eso lo es. Pero el Estado también como flujo, como relación social. El Estado como comunidad y Estado como monopolio. Comunidad ilusoria, decía Marx. Es comunidad. Es el monopolio de lo colectivo, el monopolio de lo común de una sociedad. Es entonces un tipo de comunidad. Pero a la vez es ilusoria. ¿Por qué? Porque es monopolizada. Pero ese monopolio no puede existir, y esa es la paradoja del Estado, no puede existir sin ser comunidad, sin ampliar derechos, sin al menos simular derechos, si es que no logra ampliarlos. Y el papel que tienen que tener la izquierda, los movimientos sociales, los marxistas, frente al Estado, como relación social, como flujo en la que convive esta paradoja existencial que algún día tiene que explotar: comunidad, monopolio, monopolio, comunidad. Esta manera de enfrentar las cosas ha permitido ver
otros elementos de la construcción de las hegemonías contemporáneas. Lo nacional como una forma de hegemonía de largo plazo, como una forma de hegemonía duradera, y como a cada bloque social con efecto estatal le corresponde una idea distinta, una narrativa distinta, una simbología distinta de lo que habrá de ser la nación, es decir, lo común, es decir, el imaginario de lo colectivo de una sociedad. En el fondo, la nación es una forma de hegemonía, solo que de largo plazo, no es una hegemonía de corto plazo. Esta manera de acercarse a ver la realidad nos ha permitido ver la relación entre núcleo duro e irradiación hegemónica, que se constituye una de las tensiones de nuestros procesos latinoamericanos. Aferrarse al núcleo duro para ser fiel o irradiarse a otros sectores para lograr más apoyo social. Si te aferras mucho al núcleo duro y abandonas lo otro se reconstituirá, se rearmará y te golpeará y te tumbará. Si te abres demasiado al resto, olvidando tu núcleo duro, a la vuelta de la esquina ya no eres lo que tú eres y serás todo lo contrario de lo que dijiste ser al principio. ¿Cómo convives? ¿Cómo te mantienes en esa tensión de núcleo duro, fiel a tus bases fundamentales y tu irradiación? A partir de estas reflexiones hemos podido avanzar en una lectura más práctica, si ustedes quieren, del hecho hegemónico. Hegemonía es liderazgo cultural, intelectual y moral, sí, pero no solamente eso. No ha de haber liderazgo intelectual, cultural, moral y lógico en términos de la organización de los preceptos lógicos y morales con las que las personas organizan su vida cotidiana, es decir, el sentido común de las personas, que es lo más duradero y más sólido de la sociedad. El sentido común, no lo reflexivo, sino el sentido común que está en tus músculos, en tus huesos, en tus hábitos, en tus maneras de organizar lo deseable o indeseable, tus ascos y tus apetencias más profundas que están por encima de tu propia conciencia. El momento prereflexivo y práctico de la acción humana. No es posible, la pregunta era, decíamos, si es suficiente eso para lograr la estabilidad o tienes que derrotar también a tu adversario. Versión gramsciana de la hegemonía, liderazgo intelectual, moral y cultural, suave. Versión leninista, derrota a tu adversario. ¿Cuál de los dos? ¿Uno o el otro? La experiencia boliviana nos ha enseñado a que tienes que cabalgar por los dos. Hay una lucha cultural previa para cualquier victoria y hay una derrota cultural previa para cualquier derrota de lo popular. Luego vamos a reflexionar lo que está pasando en América Latina en ese sentido. Pero ha habido luchas victoriosas de lo popular en América Latina porque previamente en la academia, en la universidad, en los medios de comunicación, en las charlas de café, en los editoriales, en los periódicos, ha habido una irrupción de un otro sentido común, de unas otras ideas fuerza, capaces de articular expectativas, esperanzas. Lucha ideológica, lucha cultural. Pero no puede triunfar la lucha cultural, por muy intensa que sea,
si no derrotas física y materialmente a tu adversario. Esto no es un hecho solamente militar, es un hecho práctico, material, de recursos, de capacidad económica, de capacidad decisoria, de propiedad. Un proceso revolucionario necesita una previa lucha cultural, ideológica, cognitiva, ética, y requiere a la vez una derrota práctica de tu adversario. Y luego nuevamente una lucha cultural para volver a sedimentar y cohesionar los preceptos lógicos y morales de la sociedad. Y luego una nueva derrota material del adversario. Y luego una nueva articulación cultural y una nueva derrota material y una nueva articulación cultural y una nueva derrota material ad infinitum. Si te quedas a mitad de camino, estás perdido, porque el adversario se fortalecerá a partir de su base material que se mantiene. Utilizará su propiedad y sus recursos para bloquear tu camino. Estos son un conjunto de reflexiones que emergen de nuestros procesos latinoamericanos. Con estas herramientas, ¿cómo vemos lo que está pasando ahorita en el continente? No cabe duda que este es un momento de inflexión. Es un momento muy duro y uno no puede huir a la realidad, tiene que asumirla en su dureza. Este es un momento de inflexión de los procesos latinoamericanos. Es un recodo en el camino, es un reflujo. La pregunta es: ¿cuánto durará este reflujo? ¿De qué dependen los reflujos? ¿Cómo hemos llegado al reflujo? No podemos tapar la realidad. Nos gustaría, para mantener el entusiasmo, decir no pasa nada. No, claro que sí pasa algo. Lo que ha pasado en Argentina es un golpe para América Latina. Es un golpe muy duro para América Latina. Y así lo asumimos nosotros. Y nos preocupa mucho. Quiero hacer recuerdo a ustedes que como revolución encabezada por el presidente Evo, por el movimiento indígena, campesino, por la COP, por los obreros, la existencia de un gobierno progresista en Brasil, en Venezuela, en Argentina, para nosotros ha sido de mucha valía. Más de lo que uno cree. Nosotros, el año 2006, tomamos una decisión con el presidente: levantar la agenda de octubre, la agenda de los sublevados, que se habían sublevado en el Alto, en Cochabamba, en Oruro, en Potosí, en Santa Cruz, contra las empresas extranjeras y un presidente, Sánchez de Lozada. Y la agenda que levantaban era nacionalizar los hidrocarburos y asamblea constituyente. Nosotros llegamos al gobierno diciendo: vamos a cumplir esa agenda del pueblo, esa agenda que emergió de la lucha, de la resistencia, frente a un gobierno que había masacrado a la gente en la ciudad del Alto, en el altiplano. Y tomamos la decisión, nacionalizamos el gas y el petróleo el 1 de mayo del 2006. La respuesta inmediata de las empresas nacionalizadas fue el sabotaje encubierto. En principio nos decían: sí, son un gobierno soberano y adelante. Y nosotros mandamos militares a controlar todos los campos petroleros. Y no pudieron reaccionar. Ni los ministros sabían cuándo íbamos a nacionalizar. Se enteraron faltando una hora que estábamos nacionalizando, cuando estaban en pleno vuelo al campo petrolero.
Fue un hecho de sorpresa, de impacto. Primera medida, muy bien, nacionalizamos. Pero inmediatamente vino el sabotaje de las empresas. Vino el sabotaje en el sentido de cerrar válvulas, el sabotaje en el sentido de bloquear cualquier tipo de inversión, de bloquear la llegada de cualquier tipo de maquinaria, hasta de una tuerca del extranjero a las empresas recientemente nacionalizadas. Nos dimos cuenta de eso casi al mes, a los 2 meses con el presidente Evo. No va a haber dinero para inversión, no va a haber maquinarias, no va a haber perforadoras, no va a haber personal, porque encima el personal boliviano era reducido. Habían pasado 15 años en que se habían cerrado las facultades de petróleo y gas en Bolivia. No había intelectuales, no había técnicos, no había ingenieros. Todos eran venidos del extranjero. Y a los 2 meses se fue articulando una terrible nube en contra de la nacionalización del gas y del petróleo en Bolivia. Y me acuerdo que el presidente Evo habló al presidente Kirchner y le contó: presidente Kirchner, tengo este problema. Tengo problemas de repuestos para las máquinas, tengo problemas de personal, tengo problemas de dinero, presidente Kirchner, para la inversión. Y el presidente Kirchner, Néstor Kirchner, se fue a Bolivia, se fue a Santa Cruz, y delante de un público tan numeroso como este, de compañeros, le dijo al presidente Evo: me he enterado de tus problemas. Presidente Evo, si necesitas gente, si necesitas dinero, si necesitas tuercas, si necesitas maquinarias, yo te voy a dar, no te preocupes. Fue una palabra, no fue más necesario. A partir de esas palabras, que no fueron necesarias que se traduzcan en hechos, toditas las empresas petroleras se reorganizaron y se alinearon directamente, y comenzó a llegar el flujo de máquinas, el flujo de repuestos. ¿Y saben qué, mis compañeros? Gracias a eso, a ese apoyo en momentos en que estás asfixiado, en que parece que el mundo se te está viniendo encima, la colaboración de un hermano argentino, de un gobierno hermano argentino, permitió en Bolivia lo siguiente: de 600 millones de dólares que ganábamos del gas, año 2006, pasamos a 5.500 millones de dólares. Multiplicamos casi por 10 veces la ganancia del gas. Pero eso no hubiera sido posible sin Kirchner, sin Néstor Kirchner, sin el apoyo de los argentinos, del pueblo argentino, que permitió el espaldarazo para esta liberación económica que el día de hoy tiene Bolivia. Estuvimos al borde de una guerra civil, de consecuencias incalculables. Y en medio de ello, la fortaleza del movimiento popular, el apoyo internacional que bloqueó algún tipo de intervencionismo. Evidentemente, expulsamos al embajador norteamericano que estaba entrometiendo en este tipo de cosas. Pero ¿qué nos decía UNASUR? Presidente Evo, aquí estamos nosotros. Y por primera vez en lo que yo tengo memoria, y ustedes no me van a desmentir, por primera vez un tema de estabilidad, de potencial guerra civil en Bolivia, es resuelta por los bolivianos
con acompañamiento de los latinoamericanos. Antes, esto que lo digo de una manera tan natural para los jóvenes, hace 10 años, hace 20 era metafísicamente imposible. Porque quien hubiera decidido el destino de Bolivia hubiera sido la embajada norteamericana, seguramente, el Departamento de Estado, las empresas extranjeras. Y en Bolivia lo decidimos nosotros. Entonces, ¿cómo como bolivianos? Y lo mismo seguramente con los ecuatorianos, y lo mismo seguramente con los venezolanos. ¿Cómo no, como latinoamericanos, no vamos a valorar, a defender, a apreciar este nuevo contexto latinoamericano de hermandad que se ha construido a partir de esta oleada de gobiernos progresistas y revolucionarios en el continente? Esta es nuestra vivencia. Sin ustedes, argentinos, sin su presidente, sin su apoyo, no estaríamos vivos nosotros. Ni Evo ni yo estaríamos vivos. Ni Evo ni yo estaríamos ahora sólidos, estables. Seríamos parte de la historia conflictiva, caótica y golpista de Bolivia que caracterizó las décadas anteriores. Y por eso yo vengo a decir a ustedes, argentinos, gracias, a ustedes, a su gente, a su pueblo, que cuando los necesitamos no nos abandonaron. A su presidente Kirchner, que pensó en América Latina. Y por su presidente Kirchner y por su pueblo, nosotros estamos ahora donde estamos. Y así debería ser siempre. América Latina depende también de ustedes. A veces uno en su país no se da cuenta cómo ha cambiado el escenario continental. Ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo. Y ha sido por hombres y mujeres como Néstor, como Cristina, como Chávez, como Evo, como Lula, como Correa, que le han dado la vuelta al continente. Y eso hoy está en riesgo. Eso hoy está en duda. Y eso es muy complicado. Y créanme que les digo que tengo temor. Me preocupa. Me preocupa. Desde el punto de vista sociológico y marxista, no hay ningún proceso irreversible. Todo proceso social es reversible. La cosa es, ¿qué hacemos para que las conquistas y los avances sean irreversibles? Argentina está marcando una llamada de atención. El riesgo de la reversibilidad de los procesos. Y entonces uno tiene que preguntarse ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Y uno tiene que reflexionar rápidamente, como latinoamericano, como argentino, ¿qué pasó? ¿Dónde fallamos? ¿Dónde estuvo el traspié? Pero lo cierto es que lo que ha pasado en Argentina marca un punto de inflexión, un reflujo, usando la vieja terminología marxista. Es un reflujo de largo plazo. Es un reflujo temporal que habilita un nuevo ascenso. Nadie puede predecir. Uno quisiera que fuera un reflujo temporal. Y uno tiene que esforzarse para que sea un reflujo temporal. Pero ahí es importante sacar de una manera fría las lecciones. ¿Qué errores cometimos? ¿Dónde estuvo la debilidad? ¿Para qué? No solamente para decir por esto y por esto, sino por esto y por esto, y entonces tengo que hacer esto, sin la acción hacia futuro.
De nada sirve la reflexión. Podemos ser muy buenos explicando el porqué de las cosas, pero se vuelve una reflexión impotente si no sacamos la conclusión: ¿qué hacemos para que las cosas no sean así? ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tú para que las cosas se modifiquen? Si no, es una reflexión ociosa, es una reflexión sin sentido. Tiene que ir las dos: entender por qué pasó y qué hacer para que las cosas cambien. Entender qué pasó para que no se repita en otros lados y qué hacer a nivel individual, colectivo, personal, académico, universitario, social, para que las cosas se transformen. De eso se trata, de eso se trata en la vida. Los argentinos reflexionarán su deber, qué ha pasado. Está claro que la situación de Argentina hubiera sido muy distinta si Cristina hubiera sido la candidata. No estaríamos ni apesadumbrados, ni tristes, ni cabizbajos. Pero no se dio así. Entonces, este tema del debate, de la reflexión sobre los liderazgos, la sustitución y renovación de liderazgos al interior de lo popular, es un elemento clave para la continuidad, para el desarrollo de nuestros procesos. En Bolivia estamos afrontando un tema igual, solo que en el caso de Bolivia hemos sometido a discusión del pueblo, va a haber un referéndum el 21 de febrero sobre la posibilidad o no de modificar la Constitución. No va a ser simplemente una ley, hay 2/3 en el Parlamento, pero la cosa es consultar al pueblo como hecho democrático. Nos han respondido con que la alternancia es democracia. Claro, nos responden a eso, pero cuando Mitterrand o Kohl no tenían límite en su gobierno, eran perfectamente democráticos, ellos sí eran civilizados. Pero cuando nosotros, los indígenas, los obreros, se proponen hablar de eso, antidemocráticos, horror, están en contra de la alternancia, que es la verdadera democracia. Yo dije, la alternancia es la sonajera de la derecha. ¿Por qué? Ellos gobernaban con el 21% y nos decían, esto es democrático, 21% es democracia. Nosotros sacamos 54. Dijeron, no, mayoría absoluta no es democrático, democrático es 2/3 y sacamos 2/3 y nos dicen, no, ahora ya no es democrático 2/3, lo democrático es la alternancia. Y mañana van a decir, no, lo democrático no es la alternancia, es el 100%. No, señores, lo democrático es que el pueblo decida su destino, que ellos definan lo que quieren. El tema de la economía, del modelo económico. Esto es clave. Cuando uno está en oposición, la clave es la movilización, las propuestas. Cuando uno está en gobierno, ya no puedes contentarte con las propuestas. La clave es tu capacidad de gestión y administración económica, que tiene dos pilares: generación de riqueza, distribución de la riqueza. Generación de riqueza, distribución de la riqueza. Hay que generar riqueza y hay que distribuirla. No es genero riqueza insuficiente. Generación de riqueza sin distribución de la riqueza no es sostenible, porque vuelves a crear una estructura monopolizadora de la riqueza en pocas manos. Y tú te has levantado contra eso. Los procesos en América Latina fueron una irrupción violenta, democrática, en contra de la excesiva concentración de riqueza en pocas manos de los neoliberales. Un gobierno revolucionario tiene que mostrarse eficiente en la economía, eficiente. Y no solamente eficiente, sino justo, equitativo.
Si solamente distribuye riqueza y no genera riqueza, es insostenible a mediano plazo, porque al final te hace convertir en un gobierno que distribuye la pobreza, y ningún gobierno que distribuye la pobreza es duradero. Pero si solamente te dedicas a generar riqueza sin igualdad, justicia y distribución, eres un gobierno oligárquico, con careta de progresista, de socialista o de revolucionario. La clave es generar riqueza, distribuir, mayor igualdad, mayor producción. En esa habilidad se juegan los gobiernos progresistas y revolucionarios su sostenibilidad en el tiempo y en la historia. La gente lucha, se moviliza, derrocha su tiempo, pero no lo puede hacer indefinidamente. Llega un momento en que se estabiliza y en que demanda a su compañero, a su hermano, resultados prácticos. Y ahí es donde cada gobierno tiene que mostrar su capacidad de gestión. Y en economía hay que ser audaces. Hay que ser audaces. Uno tiene que permitir que los distintos actores de la economía generen la riqueza. Está el comunitario, está el campesino, está el pequeño productor, está el pequeño comerciante, está el empresarial, está la inversión extranjera. Pero tiene que haber un núcleo rector, un núcleo articulador, que es el Estado. Soy un convencido que en nuestras sociedades latinoamericanas el Estado tiene que tener un predominio en la producción y administración de la riqueza, en un promedio de un 40% de la riqueza. En el caso de Bolivia, nosotros hemos pasado del 12% del Producto Interno Bruto que tenía el Estado hace 10 años a un 40-41%. Y tenemos relaciones con todos, pero bajo nuestras reglas. ¿Hay sistema financiero? Sí, pero bajo la lógica de por cada dólar que gana el banquero, un dólar gana el Estado. Si la banca ganó $100, 50 pasa para el Estado. Te puedes quedar con 50. Los gobiernos progresistas y revolucionarios venimos de la calle. Hemos llegado donde estamos por la calle. No hemos llegado por nuestros buenos modales, por nuestra larga trayectoria política moderada, no. Todos los gobiernos progresistas hemos emergido en insurrecciones. Es decir, hemos emergido de una gobernabilidad dual, de la gobernabilidad que emergía de la sublevación en las calles, de la población, de los jóvenes, de las mujeres, de los estudiantes, de los obreros, y hemos convertido esa fuerza de masa en fuerza electoral. Es decir, venimos de una gobernabilidad dual, movimiento social, parlamento. En gobierno es fácil caer en la tentación porque es menos conflictivo, porque es más manejable en debilitar la acción colectiva de la sociedad, de la calle, y quedarnos simplemente con la gobernabilidad parlamentaria. Gran error, gran error. Tener cuidado con los procesos de intermediación. El tiempo de los procesos revolucionarios tiende a dar lugar a un grupo dirigencial que en un principio expresó la voluntad colectiva, pero con el tiempo, si es que no hay un ir y venir de la base que controla a sus dirigentes, este grupo dirigencial de dirigentes
barriales, de dirigentes obreros, de dirigentes gremiales, de dirigentes sociales, pueden tender a burocratizarse y a corromperse. Y esto es muy grave. Y entonces uno a veces cree, hablé con el dirigente y estamos muy bien, compañero. Todo está perfecto en esta zona. Vamos a ganar con el 99%. Y los resultados es al revés. Ese compañero era un buen compañero, pero el tiempo y el alejamiento de la base lo fue separando. Los activistas hoy estamos obligados a regresar hasta abajo, a tener contacto abajo. No podemos contentarnos con la intermediación de algunos dirigentes. Unos siguen siendo muy orgánicos, muy prácticos, pero otra parte ya no es orgánica, ya no refleja el interés de la base, refleja su propio interés como cuerpo separado de la base. Y muchas veces uno corre el riesgo de planificar, de considerar que está haciendo buen trabajo, de que estamos irradiando las concepciones, las percepciones, porque habló con el sector dirigencial. Y eso ya no es suficiente. Por último, el tema ético. Buena parte de la debilidad de los procesos que se dan en América Latina tiene que ver con que no han sabido o no hemos sabido controlar ni castigar suficientemente los actos de corrupción. Es un tema ético. Me dirán, oye Álvaro, hay cosas estructurales más importantes, pero ¿saben qué, compañeros? Ese tema ético mueve la fibra más íntima de la perspectiva de futuro. Si tú estás planteando un futuro distinto a todo lo que fue un derroche, una malversación, un abuso, tú no puedes ser portador de los vicios, de todo aquello que justamente has criticado.